Somos el grupo 1 y le hablaremos acerca de los errores innatos del metabolismo. Los EIM, o errores innatos del metabolismo, son aquellas mutaciones genéticas de pérdida de función, las cuales causan una reducción significativa o ausencia completa de la actividad de una proteína específica. Para explicarlo de una manera mucho más dinámica, podemos verlo representado con cañerías. Cuando la parte principal de la cañería se atasca por un bloqueo enzimático, ocurre una acumulación masiva del sustrato proximal. Eso lo podemos ver en la parte inicial, que básicamente son compuestos previos al bloqueo que en grandes cantidades resultan nocivos para el organismo. Al mismo tiempo, hacia adelante, o sea, la parte derecha, que podemos ver las dos cañerías, y lo que es una parte tapada, genera un déficit absoluto del producto distal, haciendo que desaparezca por completo el metabolito necesario para las funciones vitales. Cuando esto pasa, podemos ver que existen las otras dos cañerías, así que esto se desvía hacia lo que son otras vías bioquímicas alternas, o lo que son las cañerías secundarias que acabo de decir, lo cual hace que terminemos produciendo en exceso metabolitos tóxicos que normalmente no deberíamos tener en tanta cantidad. Deberían estar presentes, pero no muchos. Ahora, la forma exacta que se manifiesta este problema depende bastante del proceso al que estemos hablando. Por eso, podemos ver la siguiente diapositiva. Tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en la síntesis hormonal. En la esteroidogénesis suprarrenal, podemos ver en la imagen izquierda, la parte de arriba, como pueden ver, dos de las tres vías principales, donde ven los circulitos, dependen de lo que es la enzima 21-hidroxilasa, la cual está codificada por el gen CYP1A2. Al bloquearse esta enzima, la vía de cortisol y la aldosterona se tapan. Como el cuerpo no detecta lo que es el cortisol, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente la retroalimentación falla y el sistema bombea con más fuerza. Al no poder bajar, toda esa cascada, toda esa retroalimentación cae en lo que es la única vía disponible, que es la tercera, inundando lo que es el cuerpo de andrógenos y produciendo lo que es la virilización. De la misma manera tenemos lo que es la síntesis de tiroxina, que podemos ver en la imagen de abajo, la cual depende críticamente de lo que es el TPO, o peroxidasa tiroidea, regulada por el gen TPO, para organización y acoplamiento del yodo. O sea, el yodo existe, pero este prácticamente es quien organiza y quien lo pega, por decirlo es como un pegamento. Si hay una mutación aquí, es literalmente quitarle los engranajes a una de las tuercas del reloj. La máquina se detiene y prácticamente no tenemos ni T3 ni T4, generando lo que es un hipotiroidismo congénito. Pero hablando además de estos dos, tenemos ya también problemas con los receptores. Por ejemplo, en el síndrome de insensibilidad a los andrógenos o síndrome de Morris, puede existir el triple de hormona en la sangre y no va a importar, porque el receptor básicamente tiene una mutación y por lo tanto eso se interpreta como un cambio de su conformación. ¿Qué es lo que pasa? De que básicamente las células son ciegas al mensaje. Por más que haya cantidad, como acabo de decir, hay un cambio en su conformación y por lo tanto es como si estuviera en otro idioma. Esto pasa principalmente en la pérdida, es una mutación en la pérdida de la función del gen AR. Y finalmente tenemos lo que es los protoncogenes, que son los interruptores normales del crecimiento celular, los cuales podemos ver ahí abajo. Cuando sufre una mutación de ganancia de función, el lector de discos de la célula, está interpretándolo utilizando una analogía de nuevo, en vez de parar se queda entrabado y sigue dándole play, sigue corriendo. ¿Qué es lo que pasa? De que básicamente la vía de señalización queda encendida de forma autónoma, provocando de que la célula empiece a proliferar sin ningún motivo ni control, llevándonos a la razón por la cual se llama oncogen, y por lo tanto generan lo que es tumores endocrinos, como ocurre por ejemplo con el gen RET, en las neoplasias endocrinas múltiples. A nivel molecular, estas enfermedades son causadas por mutaciones de pérdida de función, donde un cambio genético va a generar proteínas anormales que generalmente son enzimas metabólicas. Al ser trastornos de herencia autosómica recesiva, existen los portadores asintomáticos, que prácticamente se basa en personas sanas, pero con un solo alelo mutado. Y que, sin embargo, si dos de estos portadores logran reproducirse, tienen una recurrencia de transmitir la enfermedad de un 25% en cada embarazo. En la genética poblacional destacan dos conceptos básicos. Primero sería la heterogeneidad alélica, donde hay distintas mutaciones en un mismo gen y que van a variar la gravedad del defecto de la enzima. Y segundo, que va a ser la consanguinidad. Como la frecuencia de los portadores de los errores innatos de metabolismo son raros y es muy baja en la población general, las uniones entre los familiares va a aumentar exponencialmente y la probabilidad de heredar copias ocultas del mismo gen mutado va a ser alta en el caso de los familiares. Clínicamente, este patrón recesivo se evidencia en patologías como la hiperplasia suprarrenal congénita, debida al déficit de las enzimas de la hormona suprarrenal, y en la deshormogénesis tiroideas, que van a bloquear la síntesis de las hormonas. Y ahora, el gran peligro clínico es que los recién nacidos son aparentemente sanos al nacer gracias al soporte metabólico materno. Y es por esto que el screening o tamizaje neonatal mediante la prueba del talón es una necesidad crítica que va a permitir detectar la acumulación de metabolitos anormales en los primeros días de nacimiento del bebé. Y con respecto al futuro reproductivo, un paciente con un error innato de metabolismo recesivo transmitirá una variante patogénica al 100% de sus hijos, convirtiéndolos en portadores. Ahora hablaremos sobre la herencia autosómica dominante y su importancia en la oncogenética. La herencia autosómica dominante se caracteriza porque una sola copia alterada de un gen es suficiente para que una persona presente la enfermedad o tenga una mayor predisposición a desarrollarla. Como el gen se encuentra en un autosoma, hombres y mujeres tienen la misma probabilidad de heredar la mutación. Además, cada hijo de un individuo afectado tiene un 50% de riesgo de heredar esa variante genética.
Desde el punto de vista molecular, este patrón puede producirse por dos mecanismos principales. El primero corresponde a las mutaciones de ganancia de función, en las que la proteína codificada adquiere una actividad excesiva o permanece activada de forma constante. Esto ocurre principalmente en los protooncogenes, que normalmente regulan el crecimiento celular. Pero al mutar se convierten en oncogenes, capaces de estimular una proliferación descontrolada. El segundo mecanismo es la haploinsuficiencia, que afecta a algunos genes supresores de tumores. En este caso, una sola copia funcional del gen no produce suficiente proteína para mantener el control normal del ciclo celular, aumentando así la susceptibilidad al desarrollo de neoplasias. Por lo tanto, en oncogenética, estas mutaciones hereditarias no producen necesariamente un cáncer desde el nacimiento, sino que generan una predisposición genética que incrementa el riesgo de desarrollarla a lo largo de la vida. Dos conceptos muy importantes para comprender las enfermedades hereditarias son la penetrancia y la expresividad variable. La penetrancia hace referencia al porcentaje de personas que, siendo portadoras de una mutación, llegan a manifestar la enfermedad. En muchos síndromes hereditarios relacionados con el cáncer, esta penetrancia depende de la edad, es decir, aumenta conforme transcurren los años. Esto significa que un individuo puede portar la mutación desde el nacimiento, pero desarrollarla la enfermedad décadas después. Por otra parte, la expresividad variable explica por qué dos personas con exactamente la misma mutación pueden presentar manifestaciones clínicas diferentes. Estas diferencias pueden observarse en la edad de aparición, la gravedad de la enfermedad, el número de órganos afectados o incluso el tipo de tumor que desarrollan. Este fenómeno se debe a que, además de la mutación heredada, intervienen otros factores como variantes genéticas adicionales, mecanismos epigenéticos y factores ambientales. Un ejemplo claro de estos conceptos son los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, conocidos como NEM. El NEM tipo 1 es un síndrome hereditario autosómico dominante causado por mutaciones en el gen MEN1, localizado en el cromosoma 11. Este gen codifica la proteína menina, la cual actúa como un gen supresor tumoral regulando la proliferación celular. Cuando su función se pierde, aumenta la probabilidad de desarrollar tumores, principalmente en las glándulas paratiroides, la hipófisis y el páncreas endocrino. En cambio, la NEM2 se produce por mutaciones en el gen RET, que corresponde a un protooncogen. A diferencia del MEN1, estas mutaciones generan una ganancia de función, activando de forma continua las señales de crecimiento celular. Como consecuencia, los pacientes presentan un mayor riesgo de desarrollar carcinoma medular, de tiroides, feocromocitoma y, en algunos casos, hiperparatiroidismo. Aunque ambos síndromes siguen un patrón de herencia autosómica dominante, presentan mecanismos moleculares diferentes. NEM1 se origina por la pérdida de función de un gen supresor tumoral, mientras que NEM2 se debe a la activación anormal de un protooncogen. Neoplasia suprarrenal congénita es un grupo de enfermedades hereditarias de transmisión autosómica recesiva. En aproximadamente el 95% de los casos se debe a la mutación en el gen CYP21A2, localizado en el cromosoma 6, el cual codifica la enzima 21 hidroxilasa. Esta enzima es fundamental para la síntesis de cortisol y aldosterona. Cuando el gen presenta una mutación, la actividad de la enzima disminuye o desaparece, impidiendo que estos dos esteroides se produzcan de manera normal. Como consecuencia, los niveles de cortisol disminuyen y se pierden la retroalimentación negativa sobre el eje del hipotálamo hipófisis suprarrenal. Esto provoca un aumento de la secreción de ACTH que estimula constantemente la corteza suprarrenal, ocasionando su hiperplasia. Además, los precursores hormonales se desvían hacia la producción de andrógenos, lo que explica la manifestación de virilización característica de esta enfermedad. En cuanto a la correlación entre el genotipo y el fenotipo, la gravedad clínica depende del tipo de mutación de la actividad residual de la enzima. La forma clásica perdedora de sal ocurre cuando la actividad enzimática es menor al 1%. Estos pacientes presentan deficiencia de cortisol y aldosterona, por lo que se puede desarrollar hiponatremia, hiperpotasemia, deshidratación y crisis suprarrenal en el periodo neonatal. La forma clásica de virilización simple conserva entre el 1 al 2% de actividad enzimática. En estos casos existe suficiente producción de aldosterona para evitar la pérdida de sal, pero el exceso de andrógenos produce la virilización y adelanto de la edad ósea. Finalmente, la forma no clásica mantiene entre el 20 y el 50 de la actividad enzimática. Es la presentación más leve y suele manifestarse durante la infancia o la adolescencia, con hirsutismo, acné, alteraciones menstruales o infertilidad. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que sería el hipertiroidismo congénito o dishormogénesis. En este caso, a diferencia de los problemas anatómicos, aquí el defecto es funcional, se produce por mutaciones en genes que codifican la tiroperexidasa, TPO, o la tiroglobulina, TG. También el transportador NIS, que sería en este caso el SLC5A5, y estas mutaciones provocan una falla en la organización del yodo y el acoplamiento de las iodotirosinas, bloqueando la síntesis de hormonas tiroideas a pesar que las glándulas estén en su lugar. ¿Cómo se puede apreciar en la imagen? El problema ocurre en pasos críticos en lo que sería vía metabólica. Bueno, para continuar, vamos a hablar sobre lo que sería el NEM1 y el NEM2. Aquí vemos que son mecanismos opuestos. En este caso, el NEM1 se produce por la pérdida de función por mutaciones en el gen MEN1, cromosoma 11q13, que codifica la menina, un supresor tumoral. Esto lleva al clásico espectro de las tres Ps.
la que sería paratiroides, páncreas endocrino y pituitario. En cambio, en el caso del NEM2, ocurre unas ganancias de función por mutación en el prontogen RET, cromosoma 10q11.2. Este receptor tirosina quinasa se activa de forma constitutiva, sin necesidad de ligando, y activa la vía MAPK y ERK, provocando proliferación celular descontrolada que da lugar a lo que sería un carcinoma medular de tiroides y lo que sería feocromocitoma. Como vemos, un mismo tipo de enfermedad, tumores endocrinos, puede originarse por mecanismos moleculares completamente opuestos. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar sobre su integración clínica y genómica. En este caso, de lo primero que hablamos, son de efectos enzimáticos y de transporte que interrumpen la biosíntesis. En el caso del NEM1 hay pérdidas supresores tumorales, en el NEM2 hay activación constitutiva de oncogenes. Y bueno, para sintetizar todo esto, entender estos mecanismos que estuvimos hablando es la base de la medicina de la precisión, ya que nos permite dar un pronóstico más certero y diseñar terapias. Vamos a ver cómo es que la genética médica ha transformado de una gran manera pues grande la práctica clínica, permitiendo así una transición en los tratamientos que eran iguales para todos a unos mucho más personalizados para cada uno de los pacientes. En la primera parte vamos a ver la modulación genética del metabolismo de fármacos, donde veremos a la dosificación de glucocorticoides y la levotiroxina, que se manejaba pues bajo esquemas que eran muy estandarizados. Pero hoy en día vamos a ver cómo es que estos, pues, los polimorfismos y las variaciones genéticas serán determinadas por cada uno de la bioquímica del paciente. Por un lado, pues vamos a ver las mutaciones de pérdida de la función del CIP, que esto va a reducir drásticamente la depuración de los glucocorticoides, lo que provocaría una acumulación sistemática y por consiguiente un síndrome de Cushing. Ahora, aquí el polimorfismo, pues en los genes del DIO1 al DIO2 va a alterar pues la conversión periférica de la levotiroxina de T4 a T3. Ahora, si esto lo sumamos una hipersensibilidad de receptores, se determinaría que el paciente desarrollará una tiroxina artificial y de esta manera el genotipo tendría pues que decidir si hay una eficiencia o hay una toxicidad farmacológica. Aparte de esto, existe un control predilecto que va a ser llamado pues en su máxima expresión clínica, pues que va a ser la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, conocida también como el NEM. Pues este es un modelo que será pues autosómico dominante, donde será causado por mutaciones germinales de ganancias en la función del protogen RET. Ahora, este protogen RET es un receptor tirosina-quisina que al activarse va a formar pues de forma consecutiva o inevitable o un carcinoma medular de tiroides. También acerca lo revolucionario aquí es que pues la conducta clínica ya no se guía por síntomas o por masas palpables, sino que existe pues un diagnóstico mucho más medular y precoz que pues se mapea a través de la toma pues del ADN de cada paciente, aplicando los criterios del ATA, que realizamos una estratificación de riesgos basada pues estrictamente en el cordón eh, mutado, como el gen M918T. Ahora, esta correlación del genotipo y el fenotipo nos da pues una certeza para programar una tiroidectomía proliláctica en pacientes pediátricos presintomáticos. El enfoque médico. El tamizaje neonatal es un programa de salud pública fundamental para la detección precoz de enfermedades en recién nacidos, que sin tratamiento oportuno causan daño grave o muerte. Se realiza mediante una muestra de sangre capilar obtenida por punción en el talón entre las 48 y 72 horas de vida, y su justificación se basa en criterios como incidencia significativa, fase preclínica detectable, marcador fiable y criterios también como tratamiento eficaz. Entre las patologías más relevantes se encuentra el hipotiroidismo congénito, con una incidencia de 1 a 2.000 o a 3.000 recién nacidos, que se detecta mediante la TSH elevada y cuyo tratamiento con levotiroxina antes de los 3 meses previene el cretinismo o la discapacidad intelectual irreversible, logrando que el 80% de los niños tratados alcancen un coeficiente intelectual normal.
Asimismo, tenemos también la hiperplasia suprarrenal congénita, con una incidencia de 1 a 10.000 o inclusive a 15.000 recién nacidos. Se detecta mediante 17-hidroxiprogesterona elevada y su tratamiento con glucocorticoides y mineralocorticoides previene las crisis suprarrenales letales. Es importante considerar factores que afectan estos resultados, como la edad recién nacido, el peso al nacer, las condiciones de almacenamiento y transportes de la muestra, además de que los resultados positivos requieren la confirmación diagnóstica inmediatamente con exámenes clínicos y de laboratorio. Pues bien, ahora hablamos de bioética y legalidad en el cotejo genético. El avance de la genómica ha permitido identificar riesgos de enfermedades antes de su manifestación clínica, pero plantea dilemas éticos y legales, especialmente en menores de edad, como es el caso, por ejemplo, de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el NEM1, enfermedad de inicio adulto sin intervenciones preventivas en la infancia. La pregunta central es si los padres pueden decidir las pruebas genéticas predictivas en sus hijos, ante lo cual los organismos de genética médica recomiendan posponer la prueba hasta que el menor pueda decidir autónomamente, protegiendo así el derecho a elegir en un futuro. Además, los datos genómicos son información biométrica única, que requiere estricta confidencialidad, almacenamiento adecuado y el acceso solo con el consentimiento informado. Finalmente, se debe advertir al paciente sobre el riesgo de discriminación por aseguradoras que podrían negar su cobertura o aumentar primas con base en resultados genéticos. En conclusión, estas recomendaciones actuales van a priorizar el interés superior del menor, posponiendo las pruebas predictivas para enfermedades de inicio adulto hasta que el joven puede ejercer su autonomía, garantizando así la confidencialidad genómica y previniendo la discriminación, para asegurar que toda decisión sea autónoma, informada y también voluntaria. Para finalizar el video vamos a recordar puntos claves de lo que hemos estado viendo. Recordemos que los errores innatos del metabolismo ocurren por alteraciones genéticas en las enzimas metabólicas, que van a desencadenar enfermedades, ¿de acuerdo? Hemos visto que existen bases fisiopatológicas como la acumulación del sustrato, el déficit del producto y el desvío de vías. También hemos visto que la genética médica nos puede ayudar a ver la predisposición de esta enfermedad, ¿sí? Como que, como esa enfermedad se debe a una herencia autosómica recesiva, que quiere decir que ambos padres van a ser sanos, bueno, van a ser portadores sanos, entonces ellos no van a presentar la sintomatología, pero el hijo puede heredar ambas copias mutadas, lo que va a hacer que él recién presente las alteraciones metabólicas. Hemos visto que el hipotiroidismo congénito se debe a un déficit en la producción de la hormona tiroidea o en la síntesis de esta, que va a tener su sintomatología, ¿no? Hemos visto también la hiperplasia suprarrenal congénita, que se va a deber a una alteración en el gen CYP21A2, ¿no? Que es el déficit de la enzima 21-hidroxilasa, que es la encargada de mantener la normalidad de la producción entre el cortisol y la aldosterona. Hemos visto conceptos como la penetrancia y la expresividad, ¿no? Donde la penetrancia se debe a qué tan predispuesta es una persona a tener esto, y la expresividad a qué tan grave va a ser su desarrollo. Hemos visto lo que son las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? El MEN1 y MEN2, siendo ambas parte de la proliferación celular, ¿no? Y que también van a depender de la edad, es decir, a mayor edad, mayor probabilidad de que presenten esta predisposición tumoral. En el Perú, el costo de las pruebas genéticas avanzadas van desde los 3.000 hasta los 6.000 soles. ¿Sí? Para detectar ello, ¿no? Y lo vemos en paneles de genes de nueva generación o en secuenciación de exomas, ¿sí? En nuestra investigación hemos podido encontrar también que en el Perú se realiza lo que es el tamizaje neonatal, pero para 4 enfermedades, lo que es el hipotiroidismo congénito, que ya lo hemos visto, hiperplasia suprarrenal congénita, que también ya lo hemos mencionado, la fenilcetonuria, que es cuando hay una acumulación excesiva de fenilalanina, ¿no? Que va a ser tóxica para las neuronas, y la galactosemia, que es cuando hay una intolerancia a la lactosa de la leche materna. Entonces, hemos visto que se detectan estas 4 enfermedades, pero comparándolo con Costa Rica, que tiene un 98,9% de cobertura neonatal, donde no solo se detectan 4, sino hasta 24 enfermedades. ¿Por qué es importante este dato? Porque nos evidencia de que si tenemos la oportunidad de detectarlo a tiempo y no desencadenar el cuadro clínico que origina, ¿por qué no hacerlo, verdad? También hemos visto que otro de los temas más importantes en lo que es tamizaje neonatal se debe a las brechas de conocimiento. Hemos comparado 3 estudios ya nacionales que evidencian esto. El desconocimiento van, como lo ven en las estadísticas, no superan del 50% en la mayoría de los casos. Es decir, muchas personas no saben cuál es la finalidad de las pruebas, el procedimiento, las enfermedades que detectan y los beneficios preventivos, por los cuales capaz tampoco se dé esta detección temprana de pruebas. Entonces, es importante recordar que este tipo de errores innatos metabólicos se pueden prevenir. Se pueden prevenir mediante la educación, el acceso equitativo, que es lo fundamental, y que la tecnología puede ayudarnos a ello. Entonces,
Eso sería todo, muchas gracias.